vimos ayer en la imagen de ese señor. Esa foto es ya añeja, que de mi compa, estaba yo buscando algunas imágenes, encontré esas y se ve el hundido, ¿no? Hay un signo que se llama Gordon, que pones precisamente al paciente boca abajo o hincado en una silla, las dos rodillas recargadas en la silla, y le aplastas o le comprimes los gemelos, y el paciente en la pierna normal normalmente hace un poquito de flexión plantar, espontáneamente. Y en el tendón roto, cuando lo aprietas, si es una ruptura completa, le aprietas y no se mueve el pie queda a 90 grados. Creo que se llama Gordon. Revísenlo, no me interesa mucho que sepan el nombre, pero sí que lo sepan explorar. Bueno, a ver, dale entonces, Marcela, ¿cuántos ya somos? ¿34? Somos 30, doctor. Vale, ya, le demos. Fernanda Cruz, ¿ya te tomaste tus radiografías? No. Bueno. Tengo unas, las voy a buscar y mañana, no, el lunes, a ver si las compartimos. Órale, y si gustan, ya nos ponemos de acuerdo, creo que ya hay 2 o 3 lesionados de músculo esquelético. Podemos, no sé, se van en bola o en grupo y lo vemos en el consultorio, ¿sí? Para irlos viendo uno por uno. En bola es subjetivo, porque no pueden estar todos en un grupo, ¿verdad? Bueno, dale, Marce. Ok. Buenas tardes, doctor y compañeros. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre la clasificación de fracturas. La siguiente, por favor, Adri. Bueno, vamos a empezar con el concepto de fractura. Y ¿Los audífonos o le subo un volumen? ¿Está bien? Y... Ya te hago. Checa tu micrófono, por favor. Bueno. Okay. Y vamos a clasificar a la fractura en 5 partes. Vamos a clasificarlo según su etiología, según su mecanismo de producción, según la afectación de partes blandas, según su patrón de interrupción y según su estabilidad. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, vamos a definir fractura como una interrupción de la continuidad del tejido óseo en cualquier hueso del cuerpo. Este se va a producir como consecuencia de un esfuerzo excesivo que va a superar la resistencia del hueso. Es decir, que es la consecuencia de una sobrecarga única o múltiple y se produce en milisegundos. Milisegundos. Sí, perdón. Ahora clasificamos la fractura según su etiología y vamos a encontrar 3 tipos de clasificaciones. Vamos a tener a las fracturas habituales, a las fracturas por insuficiencia o patológicas y fracturas por fatiga o estrés. La siguiente, por favor. Bueno, las fracturas habituales van a ser aquellas cuyo traumatismo o cuya violencia es capaz de desencadenar una fractura en un hueso de cualquier calidad. Estas dependen también, son las más frecuentes, las escuchamos siempre, por ejemplo, cuando alguien está trapeando y se cae y se fractura, la persona cuando sale, cuando, por ejemplo, en soccer, que son muy habituales las fracturas que suceden ahí, cuando salen a correr o por levantar algún objeto. La siguiente, por favor. Bueno, cuando salen a correr y se fracturan solitos, esa puede ser una fractura por estrés. Sí, ese es por estrés. Que no hay un mecanismo, una energía directa o indirecta potente en el hueso que sufra una fractura, sino casi se rompe espontáneamente, ¿no? Eso. Okay. Bueno, ahí podemos ver una imagen sobre una fractura en un partido de soccer y vemos cómo la violencia que se genera y el traumatismo hace que el hueso se fracture. No, yo creo que se le bajó la novia, por eso le entró con tanta gana. Miren qué padañazo le entra. Pobre 23, ¿no? El 23 es el dueño de esa radiografía, yo creo. Sí. Sí, fue algo serio eso. Ok, la siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, y ese es también una fractura
Bueno, yo encontré esa imagen que se da por un doblón de pie y lo podemos encontrar ahí no sé si lo alcanzan a ver, no puedo No. señalar. No, no la veo. No, está muy chiquita, es como una... No. Tiene fractura del metatarsiano, del El quinto. Quinto. Ajá. Eso. Así hay que explicarlo. En la base del quinto metatarsiano, porque ahí se ve una fractura. Ah, mira, chido. Sí, el dedo gordo está bien quebrado, ¿no? Es que Ya no me puedo dices, explicar. es Bueno, el sí, quinto perdón. ortejo, etc. Para que vayan practicando. No es ganas de molestar ni ser enfadosos. Vayan practicando la terminología y se vayan familiarizando en la descripción de las fracturas, porque esa fractura, esa flecha está fabulosa. Cuando la tienen que describir en su nota médica, pues tienen que tener idea cómo es, ¿no? De qué están hablando. Entonces, el brazo es en la metáfisis proximal del quinto metatarso del pie izquierdo, o el pie derecho, no sé qué ese es. Creo que es el izquierdo, pero no sé. Bueno, ¿qué más? Sí, ¿qué tipo de fractura es, entonces? Se podría clasificar como una fisura. Son fracturas incompletas. Sí, buena de corrección, sí. Es una fisura, pero en general es fractura. Es una pérdida de la continuidad del hueso, que no es completa, pero bueno, es una fractura que lo podríamos clasificar como fisura. Si lo vemos con mucha atención, es una verdadera fractura, pero no discutamos ese tema. Esa fisura, ¿qué tipo de fisura es? ¿Qué es por patológica o es por traumatismo, por un doblón o más bien dicho, un esguince? ¿O por qué fue? Lo que yo encontré que fue por un esguince, por eso la puse en fracturas habituales. Es una fractura habitual, pero no es tan habitual. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las fracturas por abulsión, por arrancamiento? Ese es, el paciente tuvo un esguince del tobillo. Sí, sí ven cómo es un esguince, no sé, una rotación interna forzada del pie. Eso provoca un estiramiento de un músculo que está insertado en la cara lateral del peroné y, perdón, su origen es en la cara lateral del peroné, su inserción es precisamente ahí, en la base del quinto metatarso. Entonces, cuando el pie súbitamente hace una rotación interna, ese músculo se estira. Recuérdense que el músculo, uno de sus reflejos, cuando es estirado súbitamente, es contraerse. Entonces, se contrae tan abruptamente, tan intensamente, que provoca una fractura por arrancamiento. No es por un golpe, no es el esguince provoca una palanca muy intensa en el tobillo, en los huesos del tobillo, y no de ese huesito, pero ese huesito sufre la fractura por la tracción tan intensa del músculo peroneo lateral corto. Pregunta de examen. ¿Qué músculo provoca fractura en el quinto metatarso? Una lateral corta. Y es una fractura por tracción súbita o por abulsión. No es una fractura por traumatismo directo o indirecto, que se golpea el dedo chiquito y la energía se centra en esa zona, sino es tracción súbita del peroneo lateral corto. La siguiente, por favor, Adri. Bueno, también vamos a tener aquí las fracturas por insuficiencia o patológicas. El factor fundamental va a ser la debilidad ósea y puede deberse a procesos generales como una osteopenia u esclerosis, ya sea por enfermedades óseas fragilizantes, constitucionales o metabólicas. Y también estas se van a producir por procesos locales como tumores primarios o metastásicos o procedimientos iatrogénicos. La siguiente, por favor, Adri. A ver, espérame, ¿qué es eso de procedimientos iatrogénicos? ¿Me quieres amenazar? ¿Me estás diciendo que puedo provocar yo una fractura? La verdad que lo encontré así en la bibliografía, pero... Bueno. Hay que discutirlo. Miren, aquí el chiste es que aprendamos, no por repetición, sino por conocimiento de causa, por entendimiento.
Dice procedimientos iatrogénicos. ¿Alguien me puede dar una definición o un entendimiento? ¿Qué es eso de procedimiento iatrogénico? Podrían ser las fracturas terapéuticas cuando no consolida bien Fractura y se vuelve a terapéutica. romper. No es iatrogénica. Ajá. Pues cuando es terapéutica ya se brinca el término iatrogénico. O sea, entonces, ¿qué significa iatrogénico? Iatrogénico es cuando le hacemos un daño al paciente a expensas de que sabemos de que le podemos hacer un daño. Es un daño que no es deseado. O sea, puede ser, por ejemplo, yo encontré que a veces por querer, bueno, no sé cómo poner un ejemplo de cuando hacemos una reducción de fracturas, a veces podemos pasar a traer algún otro hueso y eso podría deberse a Eso me eso. gusta. Eso me gusta. Ese podría ser una fractura causada al intentar hacer una reducción de una luxación. Eso sucede frecuentemente en el hombro. Cuando le manipulamos a un paciente que tiene una luxación, que está diagnosticada como luxación radiográficamente hablando y clínicamente, pues le hace ciertas maniobras para corregir esa luxación, pero te pasas de lanza y le haces muy fuerte y se fractura. Pacientes comunes, pacientes mayores de 60 años que ya tienen una osteopenia o una osteoporosis, y ya tienen un hueso en terreno patológico y además tú le provocas un daño, ¿no? Una palanca inadecuada y le provocas una fractura. Yo tuve un caso de una paciente que le puse una prótesis de rodilla y para poner la plataforma tibial, ya le mostré algunas imágenes, son medias grotescas, ¿no? Son muy intensas, digamos, las radiografías, las fotografías, pero para poner la plataforma tibial hubo que pegarle con un martillo. Pongo la plataforma con el paciente completamente flexionado, apoyando el pie en el piso y la rodilla completamente flexionada, la meseta tibial completamente luxada hacia adelante, o sea, jalo la meseta tibial para que me quede libre y ahí un aparato especial. A esta paciente le puse la prótesis, todo muy bien, todo excelente, y de pronto como a los 15 días empieza con dolor arriba del tobillo. ¿Por qué? Si ahí no le hicimos nada, no tendrá problemas circulatorios, está tomando sus antitrombóticos, estamos tomando sus analgésicos, sí, pero apoyo y me duele. Le tomo una radiografía y se ve, como dice Marce, una fisura. Tiene una fisura en la tibia, tercio distal de tibia. ¿Se golpeó, se cayó, se lastimó? No, desde que usted me operó aquí estoy sentadita, no me he movido como la Martina. Y tenía una fractura. ¿Y sabe qué? Tiene una fractura parcial, no se ha desplazado, pero sí provoca dolor, inflamación. Hay que mantener reposo y poner, se quieta unas 2, 3 semanas, consolida y ya. Pero yo le provoqué esa fractura. Entonces sí hay que tener cuidado, es relativamente sencillo provocar una lesión o una fractura en un paciente. No. A veces es adrede, a veces es circunstancial, cuando es intencional, pero indicativo, como las fracturas que se le hacen a los niños cuando nacen, cuando se les atora el hombro, que hay que fracturarle la clavícula, pues se fractura la clavícula a propósito, no es una iatrogénica, es un procedimiento indicativo de una fractura intencional. Bueno, ¿qué más? Entonces, ya entendimos por insuficiencia o patológica, sí puede ser eso, o una enfermedad más específica, trastorno de la obligación ósea, y pues las de tumores que son las más comunes, ¿no? A veces el paciente se fractura solito al dar un paso, al girar, se quiebra el fémur, ¿y qué es? Ah, pues es que tiene un tumor. Ya no es tan normal, ¿no? Va a haber el último tema, el penúltimo tema de nuestras clases, de la tercera unidad, especialmente de esos tumores. Y hay que verlo entre 2 o 3 personas porque es un tumor. Bueno, ¿qué más, Marce? La siguiente, por favor. Bueno, ahí podemos encontrar una fractura debido a una patología. Puede ser bueno, es una osteoporosis, yo creo. Y le encontramos la fractura a nivel subtrocantérica, debajo del cuello del fémur.
Bueno, ahí, ahí lo encontré en la yo clasificación. no puedo señalar. Creo que bueno, yo no estoy en la computadora. No sé si, Adri, ¿me puedes apoyar ahí? Ah, ok. Yo podría señalar, no puedo. Pero sí, Doc, usted puede señalar. Ahí viene Sí. la opción. En su pantalla debe estar la opción. Participantes, chatear, compartir pantalla, grabar, reacciones. Tener Donde hay video. un lápiz. ¿Hay un qué? Lápiz. No hay lápiz. Creo que en la computadora no se puede, niños. Solo en el celular. Sí, Ok, niño. arriba a la No, sí se derecha puede. del menú, Oh, Options, alguien ya hizo y el donde favor. diga Annotate, Sí, ajá. ahí dice. Y ahí se puede dibujar. Un poco arriba aparece una barra verde que dice View Options. Tiene una pequeña Pues está flechita viendo la hacia abajo. pantalla de Adrián Aguilar, ver opciones, aquí. Ajá. Y ahí aparece anotar. Anotar, es. Y luego le pongo un lapicito o qué, no. Sí, la rayita, hay una rayita que se llama dibujar. Dibujar. Dibujo creo que dice. Sí. Ahí está. Bueno, todas las fracturas. Este es el trocánter mayor. A ver, ¿y cómo pinta? ¿Cómo hago que pinte? Con el mouse, con este clic. Ahí está. Esta zona es el trocánter mayor. Esta es el trocánter menor. Bueno, el espacio entre estas y estas se llama transtrocantérica. Abajo de estas, de aquí para abajo, son subtrocantéricas. Pero ya cuando agarran cortical, como esto, ya son diaficiarias, ya no se llaman subtrocantéricas. Esta de la derecha, tal vez, así echándole muchas ganas, sería una subtrocantérica. Pero realmente es una diáfisis alta, una diaficiaria alta, porque no está en la parte ya de tejido esponjoso, está en la diáfisis, miren las corticales. ¿Sí? Entonces, para fines de cultura, de información, de orientación, esta ya es una diaficiaria, no es tan subtrocantérica. Entonces, todas las fracturas de aquí, donde está mi marcador, donde está la zona subtrocantérica, digamos de aquí para arriba, todo esto ya son fracturas que en general se llaman fracturas de cadera. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una fractura diaficiaria proximal de fémur, pero es diaficiaria. Esta yo creo que también. Bueno, sigamos. ¿Cómo me salgo para borrar todo el rayotadero que hice? Deshacer. Ahí estoy borrando. Ahí está. Bueno, síguele, Marce. La ¿Qué nos siguiente. ibas a platicar de eso? No, espérame, ¿qué nos ibas a platicar de eso? Bueno, solo son ejemplos. Como me dijo que pusiera Sí, imágenes. sí, no, está excelente, sí, está bien. Pero, ¿qué? ¿El ejemplo de qué? Bueno, es un ejemplo de una fractura. Yo ahí la podría clasificar por cizallamiento, ya que como no se encuentran en dirección paralela. Y aparte, según encontré la bibliografía de esta imagen, es que es patológica debido a una osteoporosis. Pues fíjate que no. Bueno, no sé de dónde la tomaste, pero se ve bastante bien. Miren las corticales. ¿Sí ven mi flecha esta? Doctor, No. disculpe, ¿a qué se refiere con corticales? Exacto, es que no están viendo la flecha esta que estoy marcando. No, No. no se ve. No, Doc. No, no, Entonces, Solo doctor. la negra. ¿Es la negra? no, espérame, no, esa negra no. Ok. Aquí, dibujar y... Esto blanco son las corticales, todo esto. Sigue sin verse, doctor. No se ve todavía, doctor. Ah, pues yo estoy dibujando según... ¿Y cómo le hago para que ustedes vean? Porque yo sí estoy bien divertido haciendo. Es que creo que es su Ahí está, ya se vio. Esa naranja, ¿no? Ya apareció. Eso naranja. Naranja. Sí, ya. ¿Sí? Tarda un Bueno, poquito. bien. Entonces, esta es la cortical medial, esa que pinté en naranja. ¿Qué hago para cambiar el color? Retraer, deshacer, formato, borrador, teología, botar a otro color. Bueno, esa es la cortical medial y esta es la cortical lateral. Miren cómo está de gruesota. Todo esto es cortical.
Y esto ya es, aquí adentro es el canal medular o el tejido esponjoso. Aquí en el centro ya es poquito, es muy escaso, pero acá arriba, toda esta zona sí es muy importante. Entonces, si se dan cuenta, donde termina más o menos la cortical, empieza el trocánter menor, este es el trocánter menor. De acá para acá es la zona subtrocántere. Entonces, cuando está la cortical ya gruesa, como se ve aquí, dudo mucho que sea una fractura en terreno patológico. Se ve muy bien, o sea, se ve muy nítida. Sí. La zona que sufre más osteoporosis es esta. Se ve bastante bien y ahí no está fracturado. Entonces, y el tipo de fractura, esta es una fractura transversa. Las fracturas transversas son generalmente con golpe directo. Cuando son por caídas o la señora se va a caer, siente que se va a caer y gira sobre su eje, apoya el pie y da la rotación, se fractura en forma helicoidal. Y eso provoca otro tipo de fractura más proximada, quizás subtrocantérica, pero con una cortical más dañada. Por radiografía, yo creo que este fémur no tiene una fractura en terreno patológico. Ya vamos a ver ahorita algunas imágenes que nos podamos identificar más claramente. Las corticales no son tan blancas y no son tan densas y no son tan gruesas. ¿Vale? Doctor. Bueno, la siguiente, Adri. Bueno, ahí Tiene tenemos... un cochinero ahí de burro. Y quedó todo pintado. Tenemos ahí una fractura de húmero proximal. Es así. Es Platícanos, causada Marcia. Es una fractura de húmero proximal causada por una osteoporosis. Yo creo que ahí sí. Sí, no. Sí. Sí se nota, ¿no? Sí, se ve Sí, más clarito, más radio. Al contrario, se ve más denso, ¿no? Más borroso, más irregular. Y yo me atrevo a pensar que no es ni siquiera por terreno patológico. Digo, sí, por terreno patológico, perdón, pero se ve por, miren, ¿qué tiene? Esa manita que estaba señalando ahí, que muestre, hay unos puntos negros abajo de donde está el trazo, ese punto negro, a la derecha de esa imagen hay otro, y si ya ponemos mucha atención vamos a ver un puntilleo en toda la zona. ¿Sí lo ven? Como apolillado. Sí, Doc. Bien. Y Sí, pueden sí. definir que la osteoporosis la pueden, voy a tener que marcar otra vez, aquí, ratón, no. Fíjense cómo se puede delimitar bien dónde está la línea esta. A ver si se marca. No se marca. ¿Sí ven mi lápiz? Todavía no aparece. Todavía no aparece. Mira, Ya apareció, Doc. Ahora sí. Esa rayota aquí, ¿qué onda? Esa yo no fui. Bien. Miren, todo aquí se ve muy radiolúcido, transparente, pues se ve casi oscuro, poca densidad. Aquí está muy radiopaco, que es la cortical. Pero la zona osteopénica se ve casi nítidamente por aquí así. ¿Sí lo ven? Quiero decir que de aquí, toda esta zona de aquí arriba está muy radiolúcida y está casi normal. Este es un tumor. Tiene zonas líticas, tiene osteopenia en general. Hay una zona perdida aquí. Ya se comió la cabeza del hueso, del húmero. No se ve. La cortical aquí también ya está destruida. Y además tiene una fractura. Entonces, sí es una fractura en terreno patológico, pero en particular ya van a ir agarrando colmillo en la revisión de estas imágenes. Se van a dar cuenta que no es por osteoporosis. La osteoporosis es más difusa, menos delimitada. No la podríamos delimitar con esta línea anaranjada que puse, sino se ve difusa. Y aquí no, aquí está pues, bastante delimitado y puntilleos muy grandes, zonas líticas o zonas excavadas o carcomidas bastante grandes. Entonces sí es una patología agregada y es muy probable que sea un tumor. Y si nos ponemos atentos al tejido blando, aquí el tejido blando más o menos se ve el músculo, esta sombra. ¿Sí ven mi lápiz? A ver si No, doctor.
Es que, Doc, el lápiz no se ve hasta que usted pinta, entonces Hasta que pinta. tiene ¿Y que la flecha mantener el está? clic. La Tampoco. flecha ¿Y no me ven? ¿No? No. No, Doc. Bueno, en general, digamos que los tejidos blandos no se alcanzan a diferenciar. Ahí donde está la flecha, ¿qué color es? Rosado, rosa. Pueden ver la grasita, la piel así a trasluz, grasa que se ve un poco más densa, el músculo, donde está casi la punta de la flecha, luego el hueso. En el lado medial no alcanzan a ver eso, o sea, del lado de la axila de esta radiografía, se ve toda una mancha gris simétrica, ¿sí lo ven? Sí, Doc. Bueno, eso quiere decir que ahí está invadido de tumor también. Entonces, ese tumor que está, bueno, esa fractura ya provocada por una debilidad causada por una osteoporosis causada por un tumor, pues ese tumor ya está invadiendo tejidos blandos, ya está destruido el hueso, ya se metió a tejidos blandos, a músculos, tendones y eso. Así también nos mencionó Marce la importancia de los tejidos blandos. Bueno, ¿qué más, Marce? Sí. La siguiente, por favor, Adri. Quítale el zoom. Ajá. Antes. Ahí, bueno. Ahora vamos a hablar de las fracturas por fatiga o estrés. Este tipo de fracturas es el resultado de solicitaciones mecánicas repetidas. Lo encontramos personas que son corredoras, como nos había dicho al inicio el doctor. Y, por ejemplo, un ejemplo también podría ser de las personas que saltan la cuerda y tienden a repetir demasiado los movimientos en un solo lado del pie. Y la siguiente, por favor, Adri. Y ahí podemos encontrar una fractura en el segundo metatarsiano. Y esta imagen la encontré de un corredor que debido a tanto uso del mismo, o sea, repetir demasiadamente su actividad hizo que se provocara este tipo de fractura. Ahora, fíjense bien, ya vimos consolidación. Vamos a ver consolidación. Yo ya lo platiqué una vez con ustedes, que tiene 4 etapas, pero creo que el tema fue así como pasó volando, ¿no? De acuerdo. Sí, Bueno, en el dibujo de la izquierda, donde se ve más de cerquita la falange, digo, el metatarso, que es segundo, se ve un callo de hueso. Voy a pintar otra vez aquí, dibujar. Ve el color. Miren, esta zona, todo esto es callo. Miren cómo se hace gruesa la cortical de acá hasta acá. Está la cortical bien gruesota. Y normalmente las corticales son delgaditas, los metatarsos. Esta está bien gruesa. Voy a borrar eso para que alcancen a identificar otra vez esta. Entonces, quiere decir que esta ni siquiera es una fractura reciente, ¿eh? Ya es una fractura añeja, todavía se ve el trazo de fractura. Voy a cambiar el color. Esta es la fractura en sí. Pero ya tiene un callo. Quiere decir que esta fractura es vieja y puede ser que se estuvo refracturando con la actividad. Esto hay que pensarlo, porque el paciente dice, me duele después del kilómetro 20, me duele el pie. ¿Saber qué será? No, pues es que corriste mucho, es que tu zapato está muy mal. No, tómale una radiografía y puede ser que se encuentre en una fractura en terreno patológico, pero no por patología en sí, sino por sobrecarga de golpeteo. 3. Los basquetbolistas sufren ese tipo de fracturas. Es muy común la fractura de la tibia, una fractura de trazo largo, o si quieren llamar una fisura, que incluso puede generar algo más severo que se llama síndrome compartimental, que ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, quiere decir que este paciente tuvo una fractura y ya tiene un callo. Ese no fue de ayer, pues no sé, fue el último brinco del partido.
sino por efectos repetitivos. Ya si es de un corredor con más razón, pues sabe que señor se le va a bajar 3 rayitas a su actividad y vamos a estar esperando que eso consolide, porque si no se hace un dolor crónico, queda muy sintomático el paciente. Bueno, ¿qué más, Marce? La siguiente, por favor, Adri. Bueno, ahorita vamos a clasificar a las fracturas según su mecanismo de producción. Vamos a encontrar primero las fracturas por mecanismo directo. Estas son las que regularmente donde llega el impacto es donde, y la fuerza es donde se produce la fractura. Como el futbolista 23, ¿no? Ajá, y igual puede ser en el ejemplo de la imagen donde te atropellan y justamente puede ser en el fémur, se produce la fractura, o en Si eres chaparrita te dan el fémur, si no te dan la tibia. Sí. Sí. Siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos una fractura de cúbito y radio. Sí, ¿verdad? Creo que en la parte distal encontraría esa fractura. Y en donde encontré la imagen decía que es debido a que hubo cuando pasan un golpe por un carro. Y a eso se debió la fractura que tenemos ahí. ¿Por qué no? Esta fractura es muy común en los patinadores. Voy a pintar otra vez. Bueno, pero este es... El lápiz. Fíjense, para empezar, ¿qué es esto? Ah, no, tengo que pintar, ¿verdad? Perdón. Esta línea, ¿sí pintó? No, ¿verdad? ¿Cómo era para que se vea la pintura? Solo mantiene el clic y dibuja una raya. Apareció, sí. Es que no pintaba. Esta. Ah, mira, bien chida me salió. La voy a borrar para que pongan atención en esa zona. ¿Sí ven que hay un espacio? ¿Ve? ¿Sí lo ven? Sí, Doc. Bueno, ese espacio es porque es un hueso inmaduro, es un niño. Si le ponen más atención, los huesos del tarso no se ven. Adri, hazle Son zoom, los Adri. huesos del carpo. Este es el carpo. Por eso decía yo que mejor me espero. Fíjense, no se ve el carpo en sí, no hay una imagen clara de los huesos del carpo. Y sí hay una característica aquí del cartílago de crecimiento, y esto es la epífisis del radio. Ese es el núcleo de osificación secundario del radio. Entonces, cuando ven la radiografía dicen, este es un niño. Y algo fabuloso que también ahorita nos va a decir Marce qué significa. Que uno de los huesos, el cúbito para ser exactos, tiene una fractura aquí. Y aquí está íntegro. Ahí no se quebró, se dobló. Esta tal vez sí sea igual, pero no es tan notoria o tan bien identificada como la del cúbito. Entonces, yo creo que esa es una fractura por golpe directo. O sea, se cayó, metió la mano y el brazo palanqueó, recibió la energía ahí a la mitad del brazo, que es muy característica de esas caídas. Te resbalas y en vez de irte de nachas, pues metes la mano y recibes el impacto en la mano. Y ahí se ve claramente el trazo de fractura angulado y la fractura está angulada. Entonces ahí tiene mucha información esa radiografía. Es un hueso joven, es un hueso inmaduro, blando, por eso se fracturó así. Y es un hueso que todavía tiene cartílago de crecimiento, que ya lo identificamos con esa coronita o ese sombrerito que tiene el radio.
Entonces, no es por golpe directo, pero nos ayuda. Digamos que puede ser por golpe directo y eso provoca una fractura transversa angulada que nos puede hacer sospechar que es una fractura de la que dice Marce por golpe directo. Tal vez le metieron un garrotazo de chamaco, metió el brazo y pasó eso, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más, Marce? La siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener las fracturas por mecanismo indirecto. Estas, como el nombre lo dice, se produce a distancia del lugar de traumatismo. Y estas se van a clasificar en fracturas por compresión, por flexión, por cizallamiento, por torsión y por tracción. Ahorita les explico cada una de ellas. La siguiente, por favor, Ate. Ok, vamos a tener las fracturas por compresión. Este tipo de fractura se va a dar habitualmente, se va a presentar en donde es la columna vertebral. Y la mayoría de estas fracturas se presenta ya por tener debilitados los huesos a causa de un cáncer o por osteoporosis. Y se da regularmente en la columna vertebral porque como los huesos se aplastan, ya sea por la compresión del peso, como sabemos, la columna vertebral se encarga de recibir mayor el peso, se aplastan y estos tienden a fracturarse. Y ahí podemos observar una fractura de una vértebra toracolumbar, bueno, más bien torácica. No sé si... Sí, no es el mejor ejemplo, porque esa es por cizallamiento. Si se dan cuenta, la mitad inferior de las vértebras fue hacia atrás o la mitad superior se fue hacia adelante. Pero puede ser. Las fracturas por aplastamiento son muy comunes en la columna vertebral de los ancianos. Se fractura la parte anterior del cuerpo vertebral y ese aplastamiento va haciendo que la vértebra en su parte anterior se haga más estrecha y eso hace que el viejito se vaya encorvando. Entonces, una de las grandes razones por las cuales se nos hace una jiba y nos vamos agachando y nos vamos doblando los viejitos es por las fracturas del cuerpo anterior de las vértebras, causada por osteoporosis. Ni siquiera tiene que ser un gran traumatismo, ¿no? Esta imagen sí es un golpazo, algo pasó y no es por osteoporosis. Pero digamos, tomemos el ejemplo, se aplasta la parte anterior y se dobla el cuerpo sobre sí mismo, se va haciendo más cóncavo la parte anterior del paciente y el paciente llega a estar tan agachado que no puede ver ni siquiera hacia el frente, ve el piso de tan agachado que se va generando este problema. Hay una enfermedad que se llama síndrome del hombre de piedra, se le denomina así en general, que es la espondilitis anquilosante. El paciente se va doblando, se va venciendo, sin fracturas, pero por fibrosis y calcificación ósea. Ya en su momento vamos a ver en la segunda o creo que la tercera. Pero lo vamos a ver. Bueno, este es un ejemplo de las fracturas. También dice aquí que en la meseta tibial y el calcáneo. Esa imagen que mencionaste, a ver, dile. La siguiente. Me adelanto. No, ahí está, Doc, para que si gusta explicarlo. No, platícanos, si ya corrijo, si hay algo que corregir. Podemos observar ahí la fractura de la meseta tibial donde señala la flecha. Como recordamos, estas se encuentran en la parte superior, en la extremidad superior de la tibia y se encarga del soporte del peso. Entonces, cuando hay personas con sobrepeso, hace la compresión y hace que se genere este tipo de fractura. ¿Puede ser la imagen de la radiografía donde el señor estaba siendo atropellado? Que el impacto pega del lado lateral. Ahí está. ¿Sí? Como va la imagen de la radiografía, le pega en la tibia y provoca un valgo severo donde el cóndilo del fémur hunde la meseta tibial y esta se rompe o se aplasta. A veces no se rompe así. Ya vamos a ver fracturas de tibia, ya vamos a ver los mecanismos, algo de bar, etc. También puede ser por una caída de altura cuando caes en mala posición, es chueco, o el que te resiste la carga es solo esa pierna, se va en valgo
y se provoca el cóndilo, hunde a la meseta tibial y es una fractura así también por aplastamiento. La imagen de la derecha sí se ve como más creíble esa, se aplasta la vértebra. También es común en paciente joven cuando caen los albañiles, se caen del andamio, caen parados, pero a la hora de caer parados hacen hiperflexión, se dobla tanto su columna que llegan a tener fractura por aplastamiento y además se fracturan el calcáneo, porque el impacto al caer en el piso, pues es contra el calcáneo, el peso de toda la energía que viene desde el andamio hacia abajo, pues cae en la tibia y la tibia aplasta el calcáneo y el calcáneo se parte. Y además se hace una fractura por aplastamiento en T12 o L1. Son las dos vértebras más comunes de esta condición, que también lo vamos a ver en un momento desglosado. Siguiente, Adri. Bueno, ahora tenemos las fracturas por flexión. ¿Qué va a pasar en las fracturas por flexión? Lo que sucede es que la pieza ósea, el hueso, se va a flexionar, como el nombre lo dice, más allá de su límite, haciendo que se produzca esta discontinuidad de su tejido. Y como ejemplo de este tipo de fracturas tenemos a las fracturas de alas de mariposa. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor, Adri? Bueno, la otra. Las fracturas de ala de mariposa, ¿cómo se va a generar? Es que al haber la flexión mayor de su límite, va a ser que al momento de llegar a la flexión, va a regresar y se va a formar como una forma oblicua y creando este tipo de alas, que así se le conoce, como pueden ver en esa imagen. Sí. La siguiente, Adri, por favor. Y ahí tenemos el ejemplo en un húmero, en el tercio medio, cómo se ha formado debido al tipo de la hiperflexión que se generó en ese hueso. Está bien, nada que comentar, está bien, bien descrito. Bueno, la siguiente, Adri. Y vamos a entrar otra clasificación, que es la fractura por cizallamiento. Este tipo de fractura se va a dar porque el hueso, al romperse, se da en dirección paralela. Queda uno al lado de otro y hace un tipo de fractura como un trazo horizontal. Como pueden, en la siguiente imagen, por favor, Adri, en esa imagen, no sé si pueden observar ahí el húmero. Es que desde aquí no puedo señalar. Es una cadera, Marcela. Ajá, pero abajo se encuentra la fractura, debajo de la cadera. En la cabeza yo siento que es del fémur. ¿Dibujó alguien una raya? ¿Cuántos fragmentos ven? Aparte de Marcela, ¿quién más puede decirme cuántos fragmentos tiene esta fractura? ¿No son tres, no? ¿Tres, doctor? ¿Tres? Cuatro. Cuatro fragmentos. A ver, ¿dónde es? Voy a intentar marcar los fragmentos. Este es uno. Toda la cabeza. Ups, me equivoqué. Este es otro. Este es el trocánter menor. Acá. Aquí hay otro. Medio. Suelto. No mucho problema porque estorban y no ayudan en nada. Aquí hay otro. Este es el trocánter mayor con una espícula diafisaria que está así más o menos. Y la parte distal, la caña del hueso, o la diáfise.
Entonces, es 1, a ver si lo puedo marcar. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí lo ven? Eso es lo que deben ir aprendiendo a decir. ¿Cuántos fragmentos habrán ahí? Por supuesto, la zona. Ya ahorita Adri nos dijo, es el fémur. Es una fractura de cadera multifragmentada. Vamos a deshacer todo esto para... Ahí está. Entonces, y es una transsubtrocantérica. Se partieron los dos trocánteres y además es abajo, en esta zona, ya se marca como subtrocantérica. Es una fractura que no se la deseo a nadie. Es un cohete ponerla en su lugar, pero cuando se logra armar queda muy bien. Esa placa que le pusimos al paciente, no la vimos. No, es que no me tomaron la radiografía. ¿Se acuerdan que le dije a una viejita con una fractura diaficiaria, segmentaria de fémur? Bueno, más o menos así estaba. No tan severa, pero más o menos. Entonces le pone una placa y ya. Pero esta fractura sí no es tan, ¿cómo se podría decir? Selectiva del cizallamiento. Puede ser, si el paciente estaba parado y cae de una altura importante, sí se puede hacer toda esta fractura y todo es perfecto, ¿no? Romperse en 1000 pedazos. Pasaste una imagen de una pelvis que es mucho más precisa la condición del cizallamiento. A ver si pueden regresar la imagen donde está una pelvis dibujada. ¿Quién es Esa, ahí está, miren. La imagen esta vuelve a decirnos, y aquí nos marca la flecha, esta flecha nos dice que es un impacto de arriba hacia abajo, o cuando el paciente está parado y cae desde mucha altura, parado, el dibujo, es ahí donde marqué la supuesta flecha, está pasivo, está deteniendo por el cuerpo, pero la pierna que causa el efecto de empuje hacia arriba es la pelvis del lado derecho de ese paciente. Fíjense, voy a borrar eso que marqué para que... Y ahora no se borra. No puedo borrar la imagen ya. Listo. Entonces, fíjense cómo la pelvis del lado de la imagen, el lado izquierdo, la pelvis derecha del paciente. Podemos correr la imagen hacia centrarla más porque me tapan las imágenes de ustedes, o cómo borro las imágenes de ustedes. Correrlas, eso. Ahí está todas. En esta imagen, aquí se nota la pelvis. No es esto. Luxada del saracoro, incluso se rompieron los ligamentos sacroiliacos, se rompieron los sacros y el pubis ascendió. Del lado izquierdo, ilíaco, está normal. Y el que ascendió fue este se fue hacia arriba. Esta es una verdadera fractura por cizallamiento. Una pieza o una parte del cuerpo se mantiene en su lugar y la otra asciende. Este tipo de fracturas también las vamos a ver y generalmente son caídas de golpes directos. En este caso, la pierna del lado derecho del paciente
Resistió el impacto y toda la fractura se absorbió en el iliaco. Esa es una fractura por cizallamiento. Síguele, Marcela, por favor. La siguiente, por favor. Ok, vamos a hablar sobre las fracturas por torsión. En este tipo de fracturas, el hueso se somete a un fuerte esfuerzo y lo que va a hacer es como si lo retorciera. Y al hacer esto, se va a superar la resistencia originada en la línea de la... supera la fuerza del hueso y su movimiento común. Entonces hace un tipo de torsión y va a formar lo que se llama la fractura de tipos espiroideas. Espiroidea o helicoidal también se le llama. ¿Han visto los videos esos de las vencidas? Incluso hay uno de una muchacha que está con su novio jugando a las vencidas con su brazo. Se le fractura el húmero, ¿no lo han visto? Ya tiene, no sé, el semestre pasado, yo creo. ¿No? ¿No lo vieron? No, No, doctor. Esta imagen del húmero, la imagen de la izquierda, por supuesto, es la flecha de arriba que hace un giro, es el trabajo que hace el pectoral mayor. Está haciendo fuerza hacia adentro. Cuando jugamos a las vencidas, no debes tener mucho bíceps ni mucho antebrazo. O sea, esos son músculos secundarios, sí, muy importantes, pero secundarios al fin. Pero el que hace el movimiento de vencimiento es el pectoral. Él hace rotación interna. Entonces, cuando hace rotación interna y alguien empuja la mano hacia el otro lado, lo que hace el alguien es la flecha de abajo, la flecha curvada de abajo, y hace una torsión, como si estuvieras exprimiendo al hueso. Y eso hace que se fracture. Y son relativamente comunes las fracturas en ese juego de las vencidas, así. En el fémur es muy común cuando el paciente tiene fijo el pie y su cuerpo rota, gira. Y ahí se hace la fractura por rotación. En las personas mayores también es muy común, un poquito más arriba de donde se ve la imagen, pero es por rotación. Y es una fractura helicoidal con un pronóstico bastante bueno. A veces el problema es estabilizarlo, pero cuando lo estabilizas, como tiene una superficie de contacto muy amplia, el pronóstico es de consolidación o la espera de consolidación es bastante positiva. Mejor una de esas que una transversa pura. ¿Qué más? Vamos muy bien, Marce. Gracias, doctor. La siguiente, Adri. Bueno, ahí como mencionaba el doc, la fractura de la imagen de la izquierda, podemos encontrar un ejemplo de este tipo de fracturas. Como ven en la parte proximal del húmero, se encuentra la fractura. No puedo señalar ahí, pero del lado izquierdo y del lado derecho tenemos un tipo también fractura espiroidea, pero del lado de la tibia. Y como dijo, ¿Será un niño o es un adulto el de la tibia, Marce? Es un niño. Es un niño, ¿cómo sabes? ¿Lo conoces? Por el tamaño también. El tamaño, está muy chiquito su fémur. No aplica. Todavía tiene cartílago, miren. Fíjense aquí. ¿Sí lo ven? Cerca de la rodilla y cerca del tobillo. ¿Sí lo ven? Por intuición. Por intuición. Bueno, todavía tiene no por el tamaño en sí del hueso, sino porque se ve el cartílago de crecimiento todavía hueso inmaduro, o se ve el núcleo de osificación secundario, que es el extremo del hueso. En el peroné se ve muy claramente, se ve una bolita, bueno, ni tan claramente. Aquí tiene una fractura, por cierto. A ver si lo puedo mostrar otra vez. Este es el núcleo de osificación de la cabeza del peroné. Voy a borrar. ¿Sí lo ven? O sea, sí se ve una raya. Y aquí sí es muy notoria la línea del cartílago de crecimiento. Aquí también.
Aquí se ve la del peroné. Voy a borrar. Ahí está. La del peroné y la de la meseta tibial. Perdón, de la tibia distal. Voy a borrar para que ya lo alcancen a ver ustedes. ¿Sí? Bueno, esa puede ser también una fractura helicoidal, que la parte buena de eso es que el peroné está casi íntegro, está alineada. La fracturita que tiene proximalmente es muy, muy leve, es estable, esa es la fracturita del peroné, pero que puede recuperarse, pues. Y eso da estabilidad a la fractura y la posibilidad de que se le ponga un yeso con un resultado positivo es muy bueno. Ya vamos a hablar de eso en su momento. ¿Qué más, Marce? Ajá. La siguiente, por favor. Bueno, las fracturas por tracción, este tipo de fracturas se va a dar porque a veces ejercemos una fuerza mayor pero no directamente sobre el hueso, sino en algún músculo. Es como si intentáramos arrancar y a veces no nos damos cuenta de este tipo de fracturas, pero es como si hiciéramos esa fuerza generada en esa masa muscular como un arrancamiento. ¿Sí? Entonces, ¿habló, doctor? No, sí estoy afirmando. Okay. Entonces, lo que va a hacer es que lo va a arrancar del hueso cortical, que es el que nos ayuda para hacer el soporte mecánico. Y este tipo de fracturas se da más común en tuberosidades y también se dominan fracturas por tracción o fracturas por arrancamiento. Como la que vimos en la base del quinto metatarso de la primera imagen, creo, ¿no? La avulsión del quinto metatarso por intención del peroneo lateral corto. Sí. Y en la siguiente imagen podemos observar, bueno, en la siguiente diapositiva, por favor, vamos a observar ahí la fractura de la rótula y se dio generalmente por un esfuerzo sobre los músculos de la pierna. Del muslo, la pierna es de la rodilla para abajo. Del muslo. O sea, el cuádriceps puede causar esa fractura. Puede que sí. No es tan frecuente que se parta la rótula por una tracción normal, pero si vas caminando o vas subiendo unas escaleras y no le atinas al escalón de abajo, se te resbala el pie en la escalera, te vas de boca, flexionas la rodilla y ahí exactamente donde está la flecha, golpeas con el escalón siguiente, ahí se parte. Con un golpe relativamente sencillo. Vas subiendo, no le atinas bien por estar mirando por otro lado, no le atinas al escalón, se te resbala el pie, te vas de boca, pega tu rótula directamente en el borde del escalón ascendente y se parte. Y se parte así, transverso. O sea, un golpe relativamente sencillo causado por un impacto selectivo por tracción del cuádriceps. A la hora que estás cayendo, el cuádriceps trata de jalar la pierna y, la tibia la trata de estirar para guardar el equilibrio, le das el golpe en la tibia, en la rótula y se parte. Son relativamente sencillas y no son en terreno patológico. Pero vale como ejemplo de fractura por avulsión. Y la que platicamos hace ratito de la base del metatarso, en la inserción del recto anterior del cuádriceps en la pelvis, en el borde superior del acetábulo, también es frecuente. El isquion con los isquiotibiales también pueden causar avulsión por tracción, por salir corriendo súbitamente. A veces en el calcáneo, en vez de que se rompa el tendón de Aquiles, se avulsiona la tuberosidad superior del calcáneo y es por una fractura por tracción. No es por traumatismo, por golpe indirecto, por rotación, sino por contracción súbita de ese músculo. ¿Qué más, Marce? La siguiente, por favor, Andy. Bueno, ahora vamos a hacer la clasificación según la afectación de partes blandas y las vamos a clasificar como fracturas abiertas y fracturas cerradas. Ahí vamos a hacer un paréntesis, Marce, porque, las fracturas abiertas las vamos a ver muy ampliamente en la segunda unidad.
Entonces, Sí, de hecho, ahorita no menciono mucho, excelente. solo dos Dos diapositivas. cuadros donde tenemos las clasificaciones Órale, y lo podemos ver muy superficial. qué bueno. Bueno, como sabemos, esto nos va a ayudar para saber si hay mayor riesgo de infección, para ver una reducción del potencial de consolidación ósea, la modificación de las posibilidades terapéuticas y para establecer un pronóstico y planificar el tratamiento. Eso quiere decir que entre más maltratado el tejido blando, el pronóstico es más reservado. No nada más se ve el puro hueso, sino también tiene que ver los tejidos blandos. Bueno, ¿qué más? Adri, la siguiente. Ok, y ya podemos clasificarlas en abiertas y cerradas según exista o no comunicación de la fractura con el exterior. La siguiente, Adri. Bueno, tenemos la clasificación de Gustilo. Esa es la que nos vamos a brincar, Marce. Ajá, bueno, igual la siguiente entonces. Y la Brincar. clasificación de Scherne y Ostern. No la brincamos. Ok. Te la Y vas a vamos- endosar a alguien que le toque dar el tema de fracturas expuestas. Sí, doctor. Y vamos a tener la clasificación según su patrón de interrupción. Esto se debe a que si hay una continuidad ósea de las fracturas y las podemos dividir en completas e incompletas. La siguiente, por favor. Bueno, en las fracturas incompletas, pues obviamente la fractura no va a abarcar todo el espesor del hueso y entre ellas vamos a clasificarlas en fisuras, que como pueden observar en la imagen, ahí está encerrado de color rojo. Es una fisura muy pequeña, parte superior de la tibia. No, es la cabeza del radio. Ah, bueno, Es perdón. un codo, doctor. Ok, disculpen. No hay Y problema. se da a menudo en los huesos planos o cortos. Otro ejemplo ahí es la parte del radio también. Se encuentra una fisura. No, esa es una tibia. Estoy al revés entonces. Sí. Pues debe revisar bien, ponerle mucha atención a las partes distales. No vas a ir agarrando práctica. Sí, Ahorita, pues, sí es a veces en internet está todo al revés. atrapeado. También te engaña el Sí. internet, no hay que confiarle todo. Muy bien. Ajá. Es una tercio distal de tibia. Sí, es una fractura incompleta. Tiene la cortical medial está rota y la cortical lateral está íntegra, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, la siguiente. Y dentro de ellas vamos a encontrar las fracturas de tallo verde. Nos vamos a brincar eso porque lo vamos a ver con fracturas en niños posteriormente. Bueno, ahí tenemos el ejemplo, lo brincamos. Lo brincamos. También las fracturas de niños, la de caña de bambú, si quieres la... O torus, también nos la brincamos. Ok. Y las fracturas completas, esto afecta todo el espesor del hueso y del periosto y se puede dividir en fracturas completas simples cuando tienen un trazo único y no hay desplazamiento. La siguiente, en esa ahí podemos encontrar eso para... Está muy interesante. Esta radiografía, fíjate que le hicieron una fractura o una diafisectomía parcial del peroné para poder meter un clavo en una fractura especial. No sé por qué, pero si te das cuenta está demasiado nítido el corte de la tibia. Hablando de la imagen del lado izquierdo. Aquí lo ven todos, ¿no? Tiene un clavo centromedular en la tibia. Se ve pues en este momento una fisura del tercio medio de la tibia en su lado medial. Y el peroné se ve cortado, o sea, seccionado o diastasado. No puede estar diastasado porque la tibia está en su lugar, ni se pudo haber encogido. Lo más lógico es pensar que le hicieron un corte, porque el corte incluso se ve muy parejito. No se ve como la fractura así típica, como con espículas. Casi horizontal. Muy horizontal. Entonces fue una osteotomía segmentaria del peroné para poder corregir algo de esa tibia. Tal vez consolidó en mala posición y tuvieron que enderezarla o algo pasó y el peroné pues paga las consecuencias.
Por cierto, el peroné, si lo hacemos así, no le pasa nada. Se puede quedar así, no causa ninguna limitación funcional. A ese nivel, el peroné X, como dicen ustedes, no tiene trascendencia. ¿Qué me platicas de la imagen de la derecha, de la fractura de la base del quinto metatarso, Marce? Ajá, bueno, ahí tenemos una fractura. Al parecer sí es completa, pero la podemos ver un poco oblicua. No sé si... Y bueno, en la referencia decía que igual se puede dar por fatiga o estrés ese tipo de fracturas. Es factible, la causa más común es una inversión forzada del pie, o sea, un esguince. Esa bulto, pero nada más. ¿Qué más, Marce? Bueno, tenemos las fracturas completas con desplazamiento. Son las que pierden la alineación de los fragmentos y dependiendo de su localización, vamos a encontrar si son longitudinales o son transversas. Si encontramos según su eje longitudinal, podemos encontrar las fracturas de acabalgamiento, diástasis, rotación o decalaje. Estas que encuentran un distanciamiento entre ellas y según su eje transversal, pues estas se van a va a haber una desviación lateral o angular. La siguiente. Y ahí podemos encontrar un ejemplo de ellas en el peroné, de la imagen del lado izquierdo y en la parte del húmero. Son desplazadas. En la parte de aquí de la fractura del húmero, yo diría que es un desplazamiento transversal. No sé si el doctor me corrige o no. Sí, no te y corrijo. también de la parte del peroné, es un desplazamiento. Sí, pero si se dan cuenta, está también angulada. Tiene unas cosas interesantes esto. Si trazo una línea por el centro del peroné y otra del centro de este peroné, forma un ángulo aquí. Quiere decir que está angulada. Y además está cabalgada. Gracias. A esto se le llama cabalgamiento. Esta relación entre la cortical de un hueso y la cortical del otro. O sea, no están haciendo contacto la zona fracturada, sino el lado, la parte lateral del hueso fracturado. Eso nos va a dar un acortamiento, una deformidad angular y una mala alineación si la dejamos así. Por supuesto, ese paciente no puede quedar así, simplemente se le dificultaría mucho la marcha. En cambio, en la tibia, sí hay cierta angulación, o sea, si ven el extremo distal de la fractura tiene ese eje y el de la tibia proximal es este. O sea, sí hay una angulación. Entonces, quiere decir que va a quedar angulado, pero no está cabalgado. A eso se le llama nada más una angulación con un desplazamiento de, ¿qué será? ¿Cuánto será? La mitad del ancho del fémur, de la tibia. Si es la mitad, es el 50%, entonces tiene un desplazamiento del 50%. El peroné, si hablamos de desplazamiento, tiene un desplazamiento del 100%, porque nada de la cortical, del extremo fracturado de un extremo coincide con el otro extremo. Entonces está completamente desplazado. Como se ve en la radiografía de la derecha del húmero de este paciente, pues se ve completamente desplazado y cabalgado. Pero miren qué fabuloso, parece que esto que se ve aquí es callo. Todo esto es callo. Creo que esto también es callo. Quiere decir que a pesar de que está cabalgado y ligeramente angulado, el huesito está haciendo su trabajo. Está haciendo una formación de hueso nuevo aquí, formación de hueso nuevo aquí. Y va a pegar.
Si lo dejan quieto, va a pegar, va a quedar el brazo un poquito más corto, pero se va a remodelar muy bien. Eso nos van a explicar también la remodelación ósea. A alguien le va a tocar. Entonces, si entendieron, ¿verdad? Hay un desplazamiento del 100% o un desplazamiento del 50%, etc. Lo ideal es dejarlo al 100% de contacto del hueso, pero si se queda ligeramente desplazado, anguladito, algo, no es tan trascendental. O sea, no tenemos que dejar las fracturas diaficiarias obligadamente con una reducción al 100%. Y ya vamos a ver en las fracturas articulares, ahí sí, el chaleco tienen que estar bien alineadas, porque si no nos dan una artrosis temprana. Las fracturas diaficiarias o metaficiarias pueden quedar medias choquitas o desplazadas, pero no en las articulares. Las articulares deben estar reducidas al 100%. ¿Qué más, Marce? Porque ya nos brincamos la hora. Ya se fueron 3 éramos 32, ahora ya hay nada más 30. ¿Por qué? No nos dejen solos, nos dejan hablando. Ya solo faltan 3 diapos y ya acabamos. Acuérdate, Marce, ya no voy a interrumpir. Acabaron los 20 pesos de saldo. Bueno. Ya acabó el 20 pesos de saldo. Bueno. Es donde con minuta le podemos llamar cuando hay 4 o más fragmentos óseos dentro de la fractura, y como había dicho el doctor, se da regularmente por un disparo de arma. La siguiente, por favor, ahí podemos observar. Se lleva gran parte del... Bueno, la siguiente. Vamos a clasificarlas según su estabilidad. Si son estables, son las que no tienen tendencia a desplazarse y tras conseguir la reducción, y son fracturas de trazo transversal o oblicuo, como nos había dicho el doctor, y menor de 45 grados. La siguiente, y las inestables son las que sí tienden a desplazarse tras la reducción y son mayor de 45 grados y regularmente de trazo espiroideo. Y no hay que olvidar que la estabilidad depende más de las partes blandas que del plano de fractura. O sea, músculos principalmente son los culpables de que se desplacen los fragmentos. Cuando se contrae el músculo y no tiene resistencia del hueso sano, pues jala el pedazo de hueso para donde se le da la gana. Sí, y la siguiente, y ya concluimos. Muchas gracias por su atención. Hija, a los accidentes como problemas de salud pública en la cadena de medicina. Muy bien. 1014 años de diferencia. Bueno, ¿alguna duda o ya nos vamos y la dejamos así? ¿Cortamos? ¿Cortamos comunicación? ¿No? ¿Sí?